Te damos la bienvenida a Conecta Ideas, el espacio donde conversamos para comprender, sentir y transformar lo que vivimos hoy. Soy Samuel Jarquín y junto a Héctor Delgado Paniagua comenzamos. Hoy nos conectamos desde la docencia en los tiempos de la IA, uno de los 3 hilos que dan vida a Conecta Ideas. Nos acompaña Alberto Solórzano para conversar sobre cómo interactúan estudiantes y docentes en estos tiempos de tecnología y virtualidad. En nuestro episodio, del pizarrón a la nube, cómo cambiaron las relaciones en las aulas universitarias. Alberto es arquitecto y docente investigador con una trayectoria de más de 2 décadas en la enseñanza universitaria, especialmente en los campos de la teoría, la historia crítica de la arquitectura y la planificación urbana. Ha sido parte de procesos formativos en universidades nicaragüenses, acompañando generaciones de estudiantes en la comprensión profunda de la ciudad, sus conflictos, sus memorias y sus posibilidades de transformación. Su experiencia articula investigación académica en trabajo de campo en barrios populares, mercados y proyectos urbanos colaborativos, donde el conocimiento se construye colectivamente con comunidades y actores locales. Ha coordinado servicios sociales universitarios, proyectos de mejoramiento habitacional y experiencias de intercambio académico internacional, promoviendo una arquitectura que se piensa desde la realidad social y los vínculos territoriales. Bienvenido Alberto, es un gusto tenerte en Conecta Ideas. Estamos convencidos de que tu experiencia abrirá nuevas perspectivas a quienes nos escuchan. Gracias por sumarte a este espacio de diálogo y aprendizaje compartido. Gracias, Samuel. Muchas gracias por haberme invitado a esta oportunidad de conversar con ustedes en Conecta Ideas. Bienvenido Alberto, un gusto tenerte acá. Bienvenido, gracias también Héctor, a vos. En las últimas décadas, la relación entre estudiantes y docentes se ha venido transformando por la tecnología, por las nuevas metodologías de enseñanza, por el tema de la educación virtual, ¿verdad? Que ahora está más presente. Eh, ¿Cómo describirías la relación estudiante-docente desde hace 20 años en comparación con la actual? Yo tengo exactamente esa cantidad de tiempo de ser docente. Había dado clases anteriormente, pero no había una vinculación con lo virtual. No teníamos esta proliferación de celulares. La mayoría no tenían computadoras, cada quien como ahora, una laptop. No manejábamos programas tampoco, en el caso de arquitectura, programas de diseño. Y todavía se usaban los proyectores de lámina. Ni De siquiera acetato. era de PowerPoint, sino que eran Ajá, sí. aquellas transparencias con aquellos monstruos que proyectaban una luz en la pizarra y vos tenías que imprimir la transparencia o darla a fotocopiar, dependiendo de lo que fuera. Entonces, yo fui siempre un docente un poco distinto, ¿ya? Porque yo siempre procuré más una vinculación más de carácter directo horizontal que una vinculación jerárquica vertical. Entonces mi clase siempre trataron de ser más interactivas, más de diálogo, más inclusive en vez de ponerlos en el formato normal de sillas detrás de otra, yo procuraba reorganizar las sillas siempre y cuando se pudiera en un formato más en U, en C, que permitiera que todos nos viéramos las caras y así poder detectar si había gente siguiendo la situación o no. Entonces procuraba hacer más dinámicas las clases. Entonces sí han cambiado esa relación con respecto a lo que había antes y lo que hay hoy. Hay muchas personas que pertenecen a este ámbito educativo que igual siguen manteniendo esa relación jerárquica a pesar de los cambios. Pero como en mi caso, pues no era la característica, lo que he hecho yo es ir incorporando gradualmente todas estas nuevas tecnologías, aunque a veces yo no las domine completamente. Pero yo sé que mis estudiantes las dominan, entonces yo les pido que las utilicen y a través de ellas yo trato de ir facilitando los aprendizajes y aprender junto con ellos. Entonces, eh, ha sido una relación distinta, digamos así. Estabas hablando de un esquema más horizontal. Sí, lo que pasa es que normalmente el sistema educativo e inclusive en la mayor parte del mundo sigue siendo el profesor dicta
inclusive así, dicta la clase y el estudiante apunta. Y el docente pregunta y el estudiante responde. Entonces no hay aquella parte de diálogo, de presentación. Yo, por ejemplo, todas mis clases, yo desde hace mucho tiempo, yo las inicio, soy fulano de tal. Yo he hecho esto en mi vida, cuáles inclusive son mi experiencia humana, mi experiencia también de confesión religiosa y mi experiencia profesional, donde he trabajado, qué he hecho. Y eso, quieras o no, pues hace que la gente se baje y, preséntate vos, qué has hecho, etcétera. Entonces, ese nivel de horizontalidad a mí me ha facilitado mucho la educación, ¿ya? Independientemente de que no hubiera avances tecnológicos. Bueno, la tecnología sí ha hecho cambios enormes, ¿no? Ahora el docente no es el único que maneja la información. Ahora la información está accesible en cualquier momento. Vas a un aula con un tema nuevo y los estudiantes pueden inmediatamente en tiempo real estar investigando sobre el tema que estás hablando. Y a mí eso me encanta. Por ejemplo, yo hasta el momento, soy honesto, yo no había utilizado la inteligencia artificial. Hasta este semestre de este año, yo comencé a utilizar la inteligencia artificial, tanto para preparar mis clases, para preparar mis guías de trabajo, para preparar mis presentaciones, para preparar mis rúbricas, mis evaluaciones, y les he dado asignaciones a los estudiantes y a las estudiantes usando la IA, es decir, esta asignación va a ser usando la IA. Y les doy una guía de trabajo donde inclusive, por si acaso hay más de alguna o alguno que no la haya utilizado, que siempre hay, el cómo vas a proceder para inscribirte y acceder a la IA. Por lo menos la de uso común, pues que es el ChatGPT de OpenAI. Hasta has hablado de la tecnología y la educación virtual, pero ¿qué papel han tenido o qué vínculos ha tenido entre estudiantes y docentes? Yo fui capacitado por parte de la universidad junto con otro docente para ser los primeros docentes que programáramos y preparáramos cursos virtuales. La universidad, sin saber que venía el COVID, se estaba preparando para eso y estuvimos en una capacitación por un año con la red iberoamericana de que prepara a docentes a lo largo de toda Latinoamérica para hacer este tipo de acceso de la educación a distancia, se llamaba en aquel momento. Y entonces tenías que involucrarte vos con todo lo que había. Entonces, por ejemplo, era meterte con YouTube, con todos los blogs, con Flickr, con una serie de instrumentos que en aquella época estaban como el boom y que vos como docente tenías que abrir cuentas en todos esos espacios porque para prepararte como docente virtual tenías que experimentar las plataformas. Y entonces ibas creando como que fueras estudiante y creando tareas también para esa situación. Fue muy interesante que la universidad pues me haya escogido a mí para hacer eso porque me sirvió a montones cuando ya vino el momento del COVID y que todo se hizo virtual. Y yo ya estaba pues más listo que otros compañeras y compañeros. Sí, bueno, yo soy docente también de esa, 21 años llevo yo, tengo un año más Me de llevas un año ventaja, más. sí. Pero yo recuerdo que cuando empezaban las plataformas virtuales, no todos los docentes teníamos acceso, no estábamos capacitados, no nos daban acceso. Y era una mezcla. Para un estudiante tenía un docente que ocupaba el EVA y había otro que no, que pedía las tareas por correo electrónico, que se comunicaba a través de los grupos de Facebook, que empezaban a ser permitidos en la universidad, porque yo recuerdo que hubo un tiempo que el Facebook no era permitido, estaba bloqueado dentro del campus y luego se fue variando. Yo le decía con Madeline Pérez, una arquitecta con la que hablamos en la primera temporada, todos estos cambios en la universidad y llegar ahora a cuando hay plataformas virtuales, ya las redes sociales son un medio oficial de comunicación de las instituciones universitarias, si no oficial, por lo menos tienen varias cuentas en las principales redes sociales donde se comunican con sus estudiantes y la comunidad universitaria. Y es un cambio bastante grande. Yo lo vi, yo había hecho una pausa en 2017-2018 y volví a dar clase en el 22-23 cuando ya estaba full. Como docente yo sí yo lo sentí, lo viví ese cambio de que la tecnología, este, para los que ya somos viejitos, para los que ya estamos llegando a los 50, bueno, alguien que está por aquí tiene un poquito más, no vamos a decir quién es,
los que nos estamos aproximando a los 50 nos costó, pero están los nativos digitales. ¿Cómo te ha ido con esta generación que ya creció usando tecnología? El problema es que yo, por ejemplo, cuando estudié arquitectura, yo no aprendí AutoCAD. Yo tuve que aprender AutoCAD ya trabajando, porque tenía personal a mi cargo, ingenieros, arquitectos y dibujantes arquitectónicos que yo tenía que supervisar, y tenía mis trabajos profesionales particulares también, que yo los encargaba a un dibujante arquitectónico, pero yo tenía que saber cómo utilizaban el AutoCAD. Pero yo lo aprendí simplemente para poder, pues, como corregir o guiar. Yo no uso AutoCAD todavía. Yo tenía otro formato para trabajar mis anteproyectos, que era el 3D Home Special, que lo traje de Estados Unidos, y con ese hacía mis anteproyectos. Yo nunca aprendí SketchUp, yo nunca aprendí Revit, y es la fecha y yo no los manejo. Es una deficiencia que la admito, pero no ha sido una limitante para mis clases porque yo no doy diseño. Ha sido una de las áreas donde no me han involucrado. Pero inclusive ahorita que estoy dando talleres de diseño, pues no me afecta porque pues yo no estoy trabajando en AutoCAD, sino que reviso lo que los estudiantes y las estudiantes me entregan. Pero, por ejemplo, yo abrí Facebook porque era un espacio académico, pero no fue casi nada lo que dilató en transformarse ya en un espacio más como una red social y no una red académica. Entonces, pues yo lo dejé así, y entonces lo tengo. Yo solamente tengo el Facebook, el WhatsApp y el LinkedIn ahora, que me parecen estupendos porque he usado estas redes para involucrarme con páginas de arquitectura, de ingeniería, de urbanismo, y yo aprovecho esas páginas para enviárselas a mis estudiantes. Eso cambia dependiendo de la institución educativa. Entonces, por ejemplo, la universidad me pedían que hubiera actividades sincrónicas. Y el inconveniente ocurría que eran estudiantes de quinto año, la mayoría ya trabajando, y entonces era una conexión irreal. Estaban conectados, pero no estaban conectados. Entonces, para mí como docente, supuso en un determinado momento el tener que ir a negociar directamente, no solo con las y los estudiantes, sino con la docente responsable, porque la actividad estaba programada a una determinada hora en la mañana, hora que las estudiantes y los estudiantes estaban trabajando. Al final, pues, logramos realizar la asignatura, pero era un poco más difícil, digamos así, porque bajo esa condición, ¿ya?, de actividad sincrónica. Entonces, eso también es como una no aplicación adecuada de lo que se conoce como educación a distancia. Entonces, también depende pues, los requerimientos de cada institución. Por ejemplo, yo estoy dando una tutoría actualmente, pero me dieron la libertad de que yo pudiera escoger cuál sería la plataforma, y entonces yo escogí Meet porque es la que te consume menos datos. Zoom es una plataforma que consume excesiva cantidad de datos. Teams igual consume una excesiva cantidad de datos, en cambio Meet no. Alberto, el tema generacional es un tema que evidente, pues, en el tema de la relación docente-estudiante. Recuerdo a la arquitecta Marta Julia, la profesora de construcción de la UNI. La encontré una vez y ella comentaba: a mí me gusta impartir clases con jóvenes porque impartirle clases a jóvenes porque es mi manera de actualizarme. Ellos me inyectan energía, me mantengo actualizada. ¿Cómo te va a vos con los nativos digitales en las aulas? Yo estoy tratando de actualizarlos a ellos en involucrarse, aunque sean nativos digitales, su natividad digital va más vinculada hacia elementos de TikTok e Instagram que no están relacionados con su carrera. Y entonces yo les envío enlaces de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, que están relacionados con empresas o personas que son arquitectos o urbanistas, o inclusive organismos o otras entidades que están trabajando el tema de la arquitectura y el urbanismo, y que usan también inteligencia artificial y que promueven la arquitectura paramétrica, la arquitectura sostenible, que son los temas que están como más de moda, para que estos estudiantes se involucren en esa actividad. Y más bien yo les consulto a ver, ayer les mandé 6 enlaces. ¿Quiénes lo consultaron? Y me quedan así como, entonces le digo, ¿qué estamos haciendo? O sea, ni siquiera es un libro, le digo. Apenas una información que aparece en menos de una hoja, 2 párrafos,
que si te interesa, pues lo vas a ver, son imágenes. Y que la pueden Entonces, ver desde el celular, que moverse exactamente, o sea, no a ocurre otro con todos, lugar. pero igual pasaba en la clase normal cuando no habían tecnología. Siempre va a haber estudiantes que tienen más disposición a querer aprender y a desarrollar ese aprendizaje. Un ejemplo, ayer yo estoy desarrollando una clase de construcción y yo siempre busco la parte analítica, es decir, no me interesa que te aprendas de memoria, no me interesa que me entregaste el trabajo. Ajá, me entregaste el trabajo, pero lo entendiste. Entonces yo los interrumpo, yo no dejo que expongan. Entonces, a veces es una interacción distinta porque el estudiante está pensando, yo tengo que exponer y se acabó. No, no, a mí no me vas a exponer. A mí, explícame qué significa esto que pusiste ahí. Entonces, claro, aunque lo hayas utilizado con inteligencia artificial, me tenés que explicar por qué te dio esa respuesta, qué significa esa respuesta, por qué la pusiste, qué entendiste por ella, cómo te ayuda para tu trabajo. Y me salgo a, por ejemplo, ayer me salí al pasillo a decirles, miren, estamos viendo diseño estructural y constructivo para el edificio multifamiliar que están proponiendo en diseño, pero las respuestas que traen no todos están entendiendo. Mire, salgámonos acá, miremos cuál fue el criterio estructural constructivo que utilizó la persona que diseñó aquí, sea arquitecto o ingeniero, y lo saqué con cinta métrica, con los pies, que midieran, mire cómo cambió aquí. Además, había un plano de estos que usan para cuando hay Yep. alguna emergencia, hay que salir de evacuación, que estaba mal hecho, pues. Pero no importa, lo bueno es que ellos se dieron cuenta que estaba mal hecho, no fui yo. Ya, entonces me doy cuenta que sí, que están usando su lógica. Y entonces ya comenzaron a ver, ya entendí, ya, o sea, lo que investigaron, que tal vez probablemente si hubieras dejado expongan, y yo ahí sentado sin interactuar, pues volvemos a lo mismo. Entonces a mí me interesa bien que usen su lógica. Entonces no he tenido problemas en ese particular. Alberto, en esta relación pedagógica, ¿qué otros desafíos enfrentan los docentes y estudiantes para construir estas relaciones de respeto y colaboración? Yo no me preocupo si te saliste de mi clase. Si tengo 5 de 30 yo desarrollo la asignatura con los 5. Entonces, si los demás no quieren estar y ya cumplieron con la asistencia, eso no es problema para mí porque es la institución que resuelva. Ya, porque si no querés aprender, pues, ¿qué voy a hacer yo? No puedo. Depende de o sea, de que vos mostres un cierto interés o no. Es decir, no hago nada con tener a una persona obligada adentro. Entonces, y eso que yo trato, pues, de hacer interactiva la asignatura, como te digo, no es que yo comience a hablar y hablar y hablar, sino que estamos viendo caso. Entonces, pues, no lo que demanda, obviamente, es que, siempre estar actualizado, es decir, yo no repito las mismas técnicas. Me compartió, por ejemplo, fui a saludar a un matrimonio amigo que es un arquitecto, David Vizcaya, y su esposa Perla Briceño, y ellos desarrollaron hace mucho tiempo un proyecto que era cine y arquitectura, y entonces obviamente aprovechamos para ver un documental que ellos presentaron en una inauguración que hicieron, y entonces yo no había visto el documental. Resulta que Vizcaya y yo estamos dando la misma asignatura en distintas universidades y es sobre vivienda multifamiliar. Y el video era sobre eso, de un arquitecto chileno. Inmediatamente, por supuesto, yo cambié lo que tenía planificado y les pasé el video a los muchachos y a las muchachas. No pude hacer un cineforo, obviamente, pero por lo menos estuvieron presentes, yo tenía el video, podíamos conversar sobre algo y por lo menos es otra técnica distinta, pues, y fue una cosa inmediata, es decir, recursos que tenés ahora disponibles, eh, ya no podés tener, como hacían nuestros profesores de antes, que hasta las páginas estaban amarillas. Era el mismo manuscrito entonces implica que tenés que estar actualizado. Querrás o no, la persona o el profesional que no está actualizado, no sé cómo hace, realmente no sé cómo hace. Sí hay una cosa que tal vez se pierde y es, cuando es exclusivamente virtual, que hay una sensación de anonimato. O sea, cuando está, ¿qué es lo que me ocurrió con esos estudiantes de quinto año? Estaban presentes porque todos tenían ahí, pero tenían el video apagado porque estaban en trabajo. Y entonces podían estar conectados con su teléfono, pero no podían conectar el video. Entonces yo no podía saber cómo estaban. ¿Ya? Entonces es una sensación de anonimato completa. Y entonces digo, no puedo. Igual me pasó, tuve una experiencia similar. Clase virtual sincrónica donde tenía que conectarme a determinada hora y se conectaban cámaras apagadas en el trabajo,
te digo que no anonimato porque ponían su nombre y decían estoy presente. Pero cuando preguntabas a esa persona, fulano de tal, que está conectado desde el inicio de la clase, no te podía responder y después te mandaban un chat por WhatsApp. Profesor, estoy en la oficina, no le puedo responder. Entonces, esa Exactamente. clase, por eso te decía que no es tanto el anonimato, es la ausencia en la clase, porque es engañarse de que estás en una clase sincrónica Pero el problema para mí sin no es del audiencia. estudiante, sino de la dinámica de la universidad que pretende usar la tecnología como una clase de presencialidad y no fue creada con ese fin. La virtualidad fue creada para dar educación a distancia, como te digo. Entonces, lo normal es que sea asincrónica y la sincronía es una actividad específica, pero que no abarca todas las sesiones de clase. Y entonces el problema es de la institución, no del estudiante ni del docente. Es la mala comprensión de parte de la institución de decir, estoy usando tecnología porque estoy dando la clase a través de la computadora. No, a través de Moodle, a través de Teams, no, no, en absoluto. Entonces llega el profesor a hablar, a presentar, y no hay ninguna interacción de ninguna manera porque el estudiante está trabajando. Y entonces no, realmente no se cumple el efecto de una clase asincrónica donde puedas estar interactuando. No, ¿Ya? y también el uso de las mismas plataformas. Estuvimos en la segunda temporada a David Morales de Ecuador, que tuvimos una conversación con él sobre las plataformas virtuales, usarlas no solo como un reservorio de documentos, no solo para subir tareas, sino para poder interactuar y generar dinámicas de aprendizaje en los estudiantes. Eso es uno de los grandes desafíos institucionales, en primer lugar. En segundo, de las capacidades de los docentes, ¿no? De poder utilizar las herramientas de una manera de que no sean solamente un reservorio de documentos, no solamente subir tareas. Es un tema ahí en realidad interesante y complejo. Sí, y el otro tema es el plagio. La mayoría de los docentes y de las instituciones tienen una desconfianza con la tecnología por el tema del plagio. Pero es por lo mismo, porque como te digo, la estrategia de aprendizaje y de enseñanza no cambian, siguen siendo las antiguas, entonces, y no pueden ser iguales. Entonces, claro, el docente piensa, me están engañando, y no logro descubrir cómo me están engañando. Por eso es que pues, eso debería de cambiar, pues. Entonces, ahí, ya ahora igualmente la investigación académica, porque si te fijas, se habla de investigación académica y no de investigación empresarial como tal, porque supuestamente los que estamos en la academia somos los que hacemos más investigación. Y yo pienso que debería ser en ambos ámbitos, ¿ya? Pero la empresa tampoco no hace investigación en ocasiones. Y si hace investigación, la hace para obtener más recursos económicos, es decir, para ofrecer nuevas alternativas. Pero la investigación también ya usa la inteligencia artificial. Yo acabo de participar en una formación docente de 4 horas, 2 días, 2 horas presenciales, 2 horas virtuales, donde teníamos que elaborar dos instrumentos de investigación, uno cuantitativo y uno cualitativo, usando inteligencia artificial. Si vos no has sido investigador, por mucho que seas docente, aunque te den las herramientas de inteligencia artificial, no vas a poder hacer la tarea. Por mucho que, porque con esas 2 horitas no vas a hacer nada. Tenés que haber recibido, aunque seas docente, haber investigado, y aquí no se te promueve esa parte, ni se te paga esa parte de investigación, ¿ya? No te enseño cómo investigar, pues, digamos así, porque supone que ya sabes investigar, porque tenés una maestría y pues, hay muchos máster que sacaron el título, pero no saben investigar todavía, porque no han realizado investigación práctica. Sorry, ¿verdad? Y mala onda de mi parte afirmar eso, pero te encontrás con esa situación en la práctica. Sí, el otro día, hablando de investigación, estuve también en una capacitación sobre el uso de la inteligencia artificial en la investigación académica y habían encontrado vacíos y muchas incongruencias en el planteamiento de las metodologías de investigación, los objetivos y la consecución en los trabajos de investigación de esos objetivos. O sea, muchas veces se dan por sentados la escritura de la metodología de investigación como un procedimiento. Dicen, es una investigación
cualitativa Cual y y al cuanti. final cual y cuanti, porque ahí alcanzan los dos enfoques y meto cualquier cosa, al final no lo tiene. Entonces, te hacía la referencia de la edad con la que empezaste a ser docente, porque igual yo empecé a los veintitantos años. Y la brecha eh, entre la edad mía como docente, como facilitador y mis estudiantes, al inicio era corta. Yo cuento una anécdota cuando la gente de control de aula llegó a sacar a los estudiantes porque no había un profesor en el aula. Y yo, Y vos soy yo, estabas. yo soy el profesor. Y lo contaba como una anécdota que me causaba mucha gracia, pero luego fue pasando el tiempo y ya no me sacan nunca de un aula ya, ¿sabes? Sí, Yo me acuerdo de que mis primeros grupos de estudiantes, los fines de semana o en Semana Santa, yo me los encontraba en las fiestas, en la playa, igual. pero luego ya eso ya va cambiando. Sí. Pero Pero en en mi, el aula, ¿qué cambios has notado en el aula donde vos ya sentís que eh, esas diferencias con estudiantes o no las sentís? no la siento porque yo, como te digo, yo siempre he procurado mantener un nivel de horizontalidad con mis estudiantes. Y entonces mi forma de interactuar ha sido, este soy yo, esta es mi experiencia, no me tengan miedo, mi voz es ronca, pareciera que estoy peleando, alzo la voz, Gritas así. grito bastante, exactamente. Entonces, la primera impresión es, este maje está recho, este maje me va a golpear, este maje me está criticando fuerte, ¿ya? Y digo, no, tranquilo, ya, yo soy más o menos así, soy un poco mal hablado también en clase, entonces creo que eso ayuda como a limar expresa. Y la otra cosa es que el, tal vez ya soy el viejito que cuenta cuentos, pero a los estudiantes les encanta esas historias. Alberto, antes de despedirnos, nos gustaría que compartas una idea para conectar con nuestra comunidad. Esto puede ser una reflexión, con un aprendizaje que quieras dejarle como inspiración. Yo creo que pasar de la pizarra a esta parte tecnológica, yo considero que más bien hemos ganado en herramientas y en posibilidades, pero necesitamos seguir manteniendo una presencia auténtica. Es decir, donde yo escuche a mis estudiantes, que ellos me escuchen a mí y que ambos, tanto ellas, ellos y yo, sigamos teniendo voluntad de aprender juntos, porque yo también delante de las muchachas y los muchachos les digo, disculpen, me equivoqué, no sé la respuesta, les di una respuesta equivocada, voy a investigar, entonces investiguemos juntos. Yo siempre he considerado todos estos avances tecnológicos más como un puente que como un muro. Y entonces, es seguir construyendo, sean aulas físicas o virtuales, pero seguir promoviendo la creatividad, promover la sensibilidad humana, que es lo que les decía, y que esa creatividad y sensibilidad humana puedan responder a tantas necesidades que hay actualmente en nuestra realidad y que puedan contribuir desde su conocimiento técnico como arquitectas y como arquitectos, como urbanistas, como personas que también usan de los edificios de la ciudad a resolver muchos problemas con los que a diario nos encontramos. Esa sería mi idea para conectar. Muy poderosa tu idea, Alberto. Te agradecemos tu disposición a estar acá con nosotros en Conecta Ideas. Te invitamos a que nos sigas escuchando, que estés pendiente siempre de los episodios que tenemos de la docencia en los tiempos de la IA, de la arquitectura nuestra de cada día, que sé que te van a gustar. Muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente por haberme invitado, Samuel y Héctor. Y así cerramos otro episodio de Conecta Ideas. Gracias por escucharnos. En el próximo seguiremos conectando. Si querés seguir la conversación, nos encontrás en Spreaker, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.